tema que tenemos para hoy es crisis y globalización. Crisis y globalización. Ese tema nosotros lo publicamos recientemente por nuestra página web. Usted entra a www.coachfinanza.com y va a encontrar ese tema de manera extensa y puede leerlo. Sin embargo, cada semana estaremos comentando, participando con ustedes, llevándoles esos temas que estamos publicando a través de nuestra página web, a través del blog, y que lo compartimos también en nuestras redes sociales. Crisis y globalización. La crisis es algo natural y necesario. ¿Cómo? Sí. La crisis es algo natural y necesario. Cuando se produce una crisis es porque hay una oportunidad de un cambio para mejorar. La gran situación que se da con la crisis es que, por lo general, la gente se enfoca más en el problema que en las posibilidades de soluciones. Siempre digo que hay varias alternativas, siempre hay varias alternativas para resolver las situaciones. Por lo general, yo siempre le veo soluciones a las cosas. Me enfoco en las soluciones, en las posibles soluciones. Y si en el caso hipotético es un tema que en el momento no tengo la solución, pues entonces consulto a un mentor, consulto a un asesor, le pregunto a alguien que tiene mayor experiencia y capacitación, porque siempre hay una solución a las situaciones de crisis. Por ende, la crisis siempre va a estar con nosotros. La crisis se agudiza dependiendo de las condiciones mentales que tengamos. Si sabemos aprovechar esas crisis, y estamos hablando de crisis financiera, estamos hablando de crisis en el bolsillo, estamos hablando de crisis de dinero, estamos hablando de crisis de desempleo, estamos hablando de crisis de quiebra de tu negocio, de tu microempresa, de tu pequeña empresa, de tu mediana empresa, de tu grande empresa. Cualquier sea que sea la crisis que tiene que ver con el dinero, a eso nos estamos refiriendo hoy. Estamos hablando de esa crisis que produce ruptura en un matrimonio, que produce desbalance en las relaciones de una familia o de un grupo de amigos. De esa crisis me estoy refiriendo, la crisis del dinero. La crisis, como le decía, siempre va a estar con nosotros, y cuando hay una crisis es porque hay oportunidad para mejorar. ¿Qué pasa con las crisis? Que generalmente las soluciones más eficaces no son las que más gustan, porque siempre nosotros los seres humanos, la mayoría está programado. De hecho, es una situación de programación. Tenemos un chip aquí desde nuestra infancia, desde nuestros hogares, nuestros entornos educativos, nuestros familiares y amigos. Nos hemos formado con una mentalidad de bloqueo. Cuando vemos una dificultad, por lo general la gente ve problemas. Sin embargo, las crisis son oportunidades para crecer, para mejorar, para expandirse, para poder inventar. Sin embargo, junto con la crisis existe otro elemento que se llama globalización. Además de la crisis, hay otro elemento, otro fenómeno estructural llamado globalización. ¿Qué es la globalización? Sencillamente, la manera como el mundo está conectado. Para decírselo de una manera llana, no le voy a complicar la vida. Eso es globalización. La manera como el mundo está conectado. Ya el mundo es una pequeña aldea. Yo estoy hablando ahora mismo y hay una gran cantidad de amigos que nos están siguiendo en las redes sociales, nos están saludando a través de las redes sociales. Eso se llama globalización. Usted estornuda aquí y le da gripe a la gente de Japón. Eso es globalización. Ya no hay nada lejos. Entonces, la globalización trae consigo una serie de innovaciones, una serie de modernización. Nosotros, los profesionales, los técnicos o aquellos que no son profesionales, debe ir adaptándose acorde al crecimiento y la expansión económica global. ¿Qué es la economía? La microeconomía. Eres tú, soy yo. La producción, ya sea pequeña, de ese peso que tú te ganas, el motoconcho, es parte de la microeconomía.
Y esa microeconomía llega al tema de la macroeconomía, que es un tema que queremos traer más adelante, hablar del crecimiento del PIB y cuáles son los elementos que han influido en el crecimiento y si ese crecimiento que presentó el Banco Central de casi 7 puntos, si es sostenible en los próximos meses del año. Entonces será para otro tema. Entonces, la globalización es inevitable. La globalización es un elemento que nosotros debemos enfrentarlo con el carácter que amerita. Crisis, globalización. Se produce crisis por muchas razones y la globalización es la parte estructural. Ahora bien, como decía hace un momento, la crisis es algo que no es permanente. La crisis es algo momentáneo, es circunstancial. Ahora, la globalización es estructural. O sea, la globalización no se va. La globalización se queda con nosotros. Ahora, la crisis es coyuntural. ¿Qué significa que la crisis es coyuntural? Una crisis financiera es coyuntural porque es momentáneo. Se va a ir. Por ejemplo, usted que está viendo nuestro programa, ya sea a través de las redes sociales o a través del televisor, bueno, a través de tu computadora, hablamos que la crisis es coyuntural porque es un momento determinado en el tiempo de tu vida. Te quedaste sin empleo. Al quedarte sin empleo, si no tienes los entrenamientos, la capacitación en la educación financiera personal, pues lo más probable es que no hiciste lo que hemos mencionado en otros programas, lo que se le llama fondo de emergencia. La mayoría de la gente cobra el salario, lo consume y no tiene un fondo de emergencia. Incluso hay una creencia que la gente tiene que dejarla, que dice, ¿y para qué voy a guardar dinero? ¿Y si yo me muero mañana? Eso es verdad. Si tú te pones mañana, ese dinero se queda para tus hijos, para que tengan por lo menos los primeros meses de tu partida un poquito más livianos si tú eres el principal suplidor de la familia. Y si tú mueres mañana, ese dinero puede ser útil para tu sepelio. O sea, es un dinero útil. Y la otra parte de la moneda. Y si tú no mueres, si no te mueres dentro de 20, 30, 40 o 50 años, tienes que enfrentar la vida. Entonces, la crisis económica, financiera, personal es coyuntural. Porque pueda que tú dures 2 meses, 3 meses sin trabajar, sin embargo, puedes conseguir un trabajo y vuelve a estabilizarte. Por eso se le llama que la crisis puede ser coyuntural. Ahí nos referimos a la crisis personal, la crisis familiar, la crisis individual. Sin embargo, la globalización es estructural. ¿Qué significa estructural? Que la vida nuestra fluye, camina, converge en torno a la globalización. La globalización tiene que ver con la manera como se trabaja hoy. La globalización tiene que ver con la manera como nos comunicamos hoy. La globalización tiene que ver con la manera que nosotros hablamos hoy. Vamos a hacer una brevísima pausa y retornamos en breve. Adelante, control. Estamos de nuevo con ustedes. Decía que la globalización es estructural. Y como es estructural, permanece en el tiempo. La globalización no va a cambiar. Hoy nos comunicamos a la velocidad de la luz. Hay un WhatsApp por ahí que ni se diga. La gente no quiere. Oye, el WhatsApp ha venido a resolver el problema a la gente. La gente casi no utiliza el móvil para hacer llamadas, sino que pueden dar su notita de voz y es más efectivo porque ahí no se cae la llamada y se queda el mensaje y te llega el impacto de la llamada. Hay otras herramientas, Facebook, Instagram, Twitter, a través de los correos, los sistemas de videollamada como Skype, que podemos decir que es un sistema ya
casi tradicional. Está Zoom, que es otro sistema que se utiliza para la videollamada. Entre otros sistemas que se utilizan para la gente comunicarse. La globalización tiene que ver con mucho el uso de la tecnología para trabajar, la tecnología para crear, la tecnología para innovar, la manera como se entrena la capacidad de un profesional. Hoy se habla de competencia. De hecho, existen normas internacionales de competencias laborales. Entonces, cuando tú nos reúnes ese perfil que se quiere en las competencias actuales, se habla también de una generación llamada los millennials. Los millennials han venido para sustituir a los profesionales tradicionales de sus puestos de trabajo, porque un millennial ha nacido en la era tecnológica. Por ahí viene la nueva generación llamada la generación digital, los nativos digitales. Entonces, como el mundo está en un momento de evolución constante y rápida, la globalización es estructural y permanente. Entonces nosotros debemos aprender a vivir, a desarrollarnos dentro de este cambio que el mundo se está suscitando. ¿Cómo prepararnos para desarrollarnos económicamente en ambos fenómenos? ¿Cuáles son esos dos fenómenos? Crisis y globalización. Bien, esto lo comparto en el artículo que publiqué esta semana en coachfinanza.com. Sin embargo, lo voy a compartir con ustedes y voy a tratar de puntualizarlo. Por ejemplo, ¿cuáles son las recomendaciones que le damos aquí? ¿Cómo tú prepararte para enfrentar la crisis y la globalización de manera económicamente hablando? Si tu trabajo el trabajo que tienes puede hacerlo una computadora por sí misma, pues busca otro trabajo. Si el trabajo que tú estás desarrollando hoy, analiza. Si la profesión u oficio que estás desarrollando, te das cuenta que dentro de poco una computadora puede hacerla por sí misma, pues entonces búscate otro trabajo, apréndete otro oficio, desarróllate en otros conocimientos, porque pronto va a estar en crisis, porque la globalización te va a quitar ese trabajo que tienes. Si el trabajo que tienes lo puede hacer un robot, tú te das cuenta que dentro de poco un robot, que estamos en la era de la tecnología, y hace poco estaba en reto, y allí habló una persona que yo admiro mucho, este joven Concepción, apellido Concepción, Natanael Concepción, y abordó el tema de la tecnología y los robots. Y se prevé que dentro de 20 años, cerca del 40% de la mano de obra humana va a ser sustituida por robots. Entonces, si te das cuenta que el trabajo que tú estás haciendo hoy puede ser manipulado, puede ser realizado por un robot dentro de poco, pues entonces tienes que aprender a hacer otras cosas. Búscate otra cosa que hacer. Esto es globalización. Por eso que te decíamos que la crisis es coyuntural, sin embargo, la globalización es estructural. Si tu trabajo se basa en experiencia tradicional, búscate otro. ¿A qué se le llama experiencia tradicional? Por ejemplo, voy a mencionar línea de producción en una zona franca. Dentro de poco, las empresas se la van a ingeniar para tener máquinas robóticas para elaborar las ropas. De hecho, hay una empresa tabacalera en este país, en esta romana, que ha modernizado su proceso productivo con máquinas. La mayoría de las industrias automotriz están implementando máquinas para poder desarrollar la producción de vehículos, la producción, el ensamble de las partes de un vehículo. Entonces, esto quiere decir que si tu trabajo depende exclusivamente de tus experiencias tradicionales, tiene usted que cambiar de trabajo y aprenderte otra cosa. ¿Qué otra cosa queremos compartirle? Porque estoy mirando el reloj porque el tiempo se me está yendo y el tema es muy interesante. A mí me apasiona esto. Si tu trabajo no es creativo, búscate otra cosa que hacer. Pero pronto, porque te va a llevar a una crisis económica pronto. Entonces, la globalización nos lleva a eso. Tiene que buscar un trabajo que sea creativo, que no sea algo monótono, como se dice en un buen dominicano, que no sea aburrido.
porque vienen unos jóvenes surgiendo aquí. Por ejemplo, eso que tú puedes ver en el fondo hacia atrás, ese anuncio me lo prepara un joven menos de 25 años de edad. Es un muchacho creativo, un muchacho que hace un trabajo profesional, un trabajo fenomenal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que quienes se queden en el ayer, pues se va a quedar sin trabajo. ¿Qué más te puedo recomendar para poder sobrevivir en este mundo globalizado y no caer en crisis? Si tu trabajo no aporta significativamente al bienestar de la sociedad, pues búscate otras cosas que hacer. Porque el mundo, los gobiernos, los gobernantes, los bloques internacionales, bueno, el emprendedor internacional conoce de eso más que yo, nuestro amigo, bueno, mi hijo mayor, el licenciado Rubi José, sabe más de esto de los bloques y el desarrollo de las entidades. Hoy más que nunca se busca que nuestro trabajo, nuestra profesión, en lo que nos desempeñemos tenga impacto social. Si lo que tú estás haciendo está limitado en la ayuda del ser humano, en el desarrollo, que no tiene un enfoque en el ser, entonces tiene que cambiar de canal, tiene que cambiar esto que está haciendo. ¿Qué otras cosas podemos ver? Si tu trabajo es muy manual, es un trabajo manual, pues entonces búscate otra cosa que hacer. Va a caer en crisis, tiene que cambiar, porque la crisis económica está detrás de tus orejas, está detrás de tus orejas. Te lo reitero, tienes que reinventarte, tienes que buscar otra cosa. Siempre hay algo por ahí que hacer. Hay 1001 alternativas de innovación. Usted puede aprender a hacer otras cosas. Usted no se imagina la cantidad de profesiones y oficios que existen que no es netamente manuales. La tecnología es el camino. La tecnología es el camino definitivamente, amados ustedes que están en línea, que están en Facebook Live. Si tu trabajo puede digitalizarse, es decir, si trabajo dentro de poco, ese trabajo que tú haces, bueno, yo soy secretaria ejecutiva de la firma de abogado X, y yo lo que hago el proceso de llenado de los oficios, o como se le llame. Yo no soy abogado. Bueno, déjame decirte que pronto tendremos en el mundo máquinas con capacidad de inteligencia artificial que podrán hacer esos trabajos. De hecho, hay cadenas de televisión que cubren eventos como las elecciones de Estados Unidos, que cubren todo el proceso de elecciones, y quienes redactan y procesan las informaciones de esos eventos son máquinas con inteligencia artificial. Si usted no sabía eso, investigue para que sepas que si tu trabajo es totalmente manual, bueno, tienes que inventarte otra cosa. Tienes que buscarte otras cosas que hacer. Y quiero dejarte con esta última. Si tu trabajo puede hacerse con menos dinero, es decir, que el sueldo que te están pagando hoy, las comisiones que tú estás recibiendo hoy, tú haces un análisis de lo que tú estás haciendo y te das cuenta que puede hacerse con menos dinero dentro de 1 año, 2 años, 3 años, pues búscate otra cosa que hacer. Así que, bueno, recomendaciones finales. Si en ninguna de esas recomendaciones que te hemos planteado no logras hacer un cambio en tu vida, pues entonces invéntate algo, créate algo, invéntate un negocio, innova, haz algo, porque algo debes hacer. La globalización económica mundial no se detiene. Las crisis económicas son coyunturales y depende de ti, depende de mí, en que podamos lograr que no nos impacte a nuestra vida, no impacte a nuestras familias, no impacte a nuestras empresas, no impacte a nuestros proyectos de innovación. ¿Y cómo tú haces eso? Bueno, entérate de los programas de capacitación que tiene Coach Finanza. Coach Finanza es una entidad, es Instituto Coach Finanza Incofi SRL. Pronto, bueno, vamos a darle la dirección. Pronto estaremos ubicados en la Pedro A. Lluveres, número 94, justo al lado de Henry Electric. Pedro A. Lluveres,
número 94, justo al lado de Henry Electric.